A veces la atención se despierta sin previo aviso, no porque la llamaron, ni porque la obligaron, sino porque algo en su interior reconoció un silencio antiguo. Imagínate caminar por un sendero cubierto de hojas húmedas. El aire es fresco, la luz atraviesa las ramas con delicadeza, nada allí intenta impresionarte, y sin embargo, tus ojos se abren, tu cuerpo se ralentiza, tu mente, por un raro momento, deja de acelerarse. Hay prácticas que no requieren ningún esfuerzo, solo presencia. No exigen una disciplina rígida ni una concentración tensa. No exigen que usted lo haga mejor o que se convierta en alguien diferente. Simplemente eliminan el ruido que oculta aquello de lo que siempre has sido consciente. La verdadera atención no nace de la fuerza. Surge cuando algo en nosotros se alinea con el ritmo invisible del mundo, como el agua que refleja el cielo cuando deja de agitarse, como el lago que se convierte en espejo cuando el viento descansa. Quizás ya hayas sentido esto, en un momento sencillo. Ver la lluvia caer lentamente, escuchar el sonido lejano de una campana, de un pájaro, de pasos en la tierra. De repente todo parecía más vívido, no porque haya cambiado, sino porque estabas completamente ahí. Lo que llama la atención no es el exceso de estímulos, sino la ausencia de resistencia. Cuando dejemos de presionar al mundo para que se fije en nosotros, el mundo comienza a respondernos. Hay un tipo de presencia que atrae sin querer, un estado interior que invita a mirar, respetar, escuchar. No se construye carisma, no es una técnica social, es coherencia silenciosa entre lo que eres por dentro y lo que aparece en el exterior. Esta práctica, simple, casi invisible, no busca el control, cultiva la claridad, y donde hay claridad, la atención reposa naturalmente. En el camino espiritual que nace de la naturaleza, no se aprende a captar la atención de los demás, sino a habitar el centro mismo. Y cuando alguien habita en su centro, incluso el viento parece detenerse a observar. Si sientes que hay algo invisible guiando tus días, algo sutil pidiendo menos prisa y más escucha, entonces este momento es para ti. Quédate aquí. Respira con calma. No dejes que las palabras expliquen, solo señala. Porque a veces lo que llama más la atención es aquello que no intenta ser visto. Quédate conmigo y permite que este silencio revele el siguiente paso. Hay una forma de atención que surge incluso antes de que intentemos prestar atención. Ella no depende de esfuerzo mental, técnicas complejas o un objetivo claro. Ella nace cuando el cuerpo, la mente y el entorno llegan a un acuerdo silencioso. Es como si algo dentro decía, ahora, sin palabras, sin tensión. Esta atención no se gana, está permitido. Mucha gente cree que atención es sinónimo de enfoque rígido, concentración forzada, control constante sobre los pensamientos. Pero este tipo de enfoque, cuando es excesivo, crea dureza, se contrae, se cansa. La práctica que despierta interés naturalmente sigue el camino opuesto. En lugar de apretar, se afloja. En lugar de exigir, acoge. Y es precisamente, es en este aflojamiento donde aparece la verdadera atención. Cuando caminas tranquilamente, notas detalles que antes no estaban ausentes, simplemente ignorado. El sonido lejano de algo cotidiano, la textura del aire, la sutil presencia de otras formas de vida alrededor. Nada de esto te pide que te concentres. Estas cosas simplemente se ofrecen. La atención despierta porque no encuentra resistencia. Hay una sabiduría antigua en esto, aunque no sea necesario nombrarla. El mundo vivo responde mejor a la escucha que a la imposición. Cuando intentamos dominar la experiencia, ésta cierra. Cuando nos volvemos receptivos, se revela. La atención en este sentido no es un acto de captura, pero de encuentro. Esta práctica comienza en el cuerpo, en la forma en que pisas el suelo, en la forma en que respiras sin corregir la respiración, en una postura que no busca parecer correcta, solo cómoda y presente. Poco a poco algo cambia. La mente que solía ir adelante comienza a seguimiento, no porque se haya visto obligada a hacerlo, sino porque ya no hay ninguna urgencia por escapar de la situación. Momento. El interés surge de la misma fuente. No es curiosidad ansiosa ni distracción constante.
Es un interés tranquilo y profundo que observa sin juzgar y sin necesidad de sacar conclusiones inmediato. Cuando estamos en este estado, aprendemos sin estudiar, entendemos sin analizamos, percibimos sin dividir. En la vida moderna, estamos entrenados para competir por la atención. Queremos ser vistos, escuchados, reconocido, pero hay una paradoja silenciosa. Cuanto más intentamos llamar la atención, menos presencia real transmitimos. Cuanto menos forzamos, más nota la otra persona algo diferente. No porque estemos haciendo algo especial, sino porque somos un todo. Esta práctica no te transforma en alguien alejado del mundo. Al contrario, lo hace más cercano, más ajustados al ritmo de las situaciones, más sensibles a las señales sutiles, más capaz de responder sin reaccionar automáticamente. La atención que despierta de esta manera no es frágil. Ella es Bell, porque no depende de estímulos externos. Si esta idea empieza a tener sentido para ti, si algo resuena con calma, es una señal que esta atención ya conoce el camino de regreso. Y en el camino, que antes parecía invisible, comienza a hacerse evidente, no como una revelación repentina, sino como un reconocimiento silencioso de que siempre estuvo ahí. En el siguiente paso, observaremos cómo la naturaleza misma enseña esta forma de atención, sin siquiera explicarlo. La naturaleza nunca intenta enseñar, y sin embargo, enseña todo el tiempo. Ella no la explica gestos, no organiza conceptos, no crea métodos, simplemente actúa a tu propio ritmo. Y es precisamente por eso que, cuando estamos atentos, aprendemos tanto observándolo. La atención que surge ante el mundo viviente no es intelectual. Es sensorial, corporal, directo. Observa un árbol en silencio. Ella no muestra prisa. No se ajusta a lo que esperan ella. Crece según las condiciones lo permiten, ni más ni menos. Sus ramas no luchan violentamente por el espacio. Se mueven, ceden, encuentran caminos posibles. Al observar esta presencia estable, algo en nosotros comienza a reorganizarse. La mente, que vive proyectado en el después, regresa suavemente a la hora. El viento tampoco pide permiso para pasar, pero nunca invade. Él toca las hojas, viaja por espacios vacíos, pasa por lo que está disponible. Donde encuentra rigidez, absoluto, solo contornos. Donde encuentras apertura, bailas. Cuando lo sientes en tu cara o lo escuchas su sonido entre crujidos, nos damos cuenta que atención no es fijación. Es un movimiento continuo, sensible a los cambios. El agua, a su vez, ofrece una lección aún más tranquila. Ella no elige ser profunda o poco profundo. Simplemente ocupa el espacio que existe. Cuando encuentra obstáculos, no insiste en manera directa. Fluye, se infiltra, espera. Y con el tiempo transforma incluso lo que parecía inmutable. Cuando observamos un río, no podemos captarlo de una sola mirada. Él requiere seguimiento. Enseña una atención que fluye, que no se aferra a un solo punto. Esta escucha del mundo viviente no ocurre cuando estamos distraídos por dentro. Ella pregunta presencia, pero no esfuerzo. Pregunta por disponibilidad, no vigilancia. Por eso la gente solo nota esta cualidad de atención en momentos inesperados, como durante un paseo solitario, un viaje o un momento de pausa forzada. No era el lugar que cambiado, fue la relación con el tiempo. En nuestra acelerada vida diaria, perdemos este tipo de escucha porque aprendemos a simplemente mirar, por lo que es útil, por lo que es útil, por lo que responde rápidamente. El mundo natural no funciona así. Responde en el momento adecuado, no en el momento deseado. Y cuando lo intentamos, si le imponemos nuestro ritmo, la conexión se rompe. Pero cuando ajustamos nuestro ritmo, algo sucede. Se recupera casi de inmediato. Esta práctica de atención plena inspirada en la naturaleza no busca respuestas. Ella no pide ¿por qué? Todo el tiempo. Ella simplemente observa cómo surgen las cosas. Se transforman, desaparecen y regresan en otras formas, siguiendo este movimiento sin intentarlo. Al interrumpirlo, la mente aprende a descansar dentro del proceso mismo.
poco a poco, esta escucha se extiende más allá del paisaje exterior. Pasamos a percibir nuestros propios estados internos con la misma neutralidad. Los pensamientos vienen y van como nubes. Las emociones surgen como cambios en el clima. No es necesario reprimir nada. No es necesario exagerar nada. Todo se puede ver, como se ve el mundo exterior. Y es en este punto cuando algo queda claro. La atención que despertó hacia la naturaleza nunca estaba separado de nosotros. Ella solo estaba esperando que estuviéramos lo suficientemente en silencio para... Escúchala. En el momento siguiente, veremos el contraste entre esta escucha natural y la forma en que cómo se ha entrenado para trabajar la mente moderna. La mente moderna ha sido entrenada para fragmentarse. Desde pequeños aprendemos a compartir. Atención en múltiples direcciones, respondiendo rápidamente, anticipando el siguiente estímulo, incluso antes de completar el actual. Esta forma de operar no surgió por casualidad. Ella fue moldeado por un entorno que valora la velocidad, la productividad constante y la capacidad de respuesta inmediato. El resultado es una atención siempre tensa y rara vez presente. En este estado, la mente salta de un punto a otro, sin descansar en ninguno. Incluso cuando el cuerpo está quieto, hay un movimiento interno incesante. Pensamientos se acumulan, las preocupaciones se superponen, las expectativas compiten por el espacio. Atención, en cambio, al profundizarse, se extiende, y cuanto más se propaga, más frágil se vuelve. Esta dispersión crea la sensación de que nunca estamos realmente donde estamos. En una conversación, parte de la mente ya está en lo que se dirá más adelante. Durante el descanso, el culpa por no producir. Durante el trabajo, los pensamientos se precipitan hacia el futuro. La atención no permanece fija porque ha sido condicionada a creer que detenerse es perder el tiempo. Así, el simple hecho de estar presente empieza a resultar extraño, casi amenazante. La paradoja es que esta mente, siempre ocupada, pasa por alto algo que no puede nombrar. Hay un cansancio que no proviene de un esfuerzo físico excesivo, sino de una falta de integración. Cuando la atención se desvía constantemente, perdemos el contacto con el ritmo interno. Empezamos a vivir reaccionando, rara vez eligiendo, responder a estímulos, pero sin escuchar lo que sucede en el interior. Es en este contexto que la práctica silenciosa se vuelve tan poderosa, no porque ofrezca más información, sino porque interrumpe el patrón. No agrega tareas. Ella quita excesos. Al reducir el volumen de estímulos, la mente comienza a darse cuenta de cuánto fue sobrecargado, y esta percepción, en sí misma, ya es una vuelta a la atención. Cuando dejamos de exigir desempeño a nuestra propia presencia, algo se reorganiza. La atención deja de ser una herramienta y vuelve a ser un estado. Ya no es algo para lo que usamos lograr metas, sino algo que habitamos. Y, al habitar este estado, nos damos cuenta de que muchos impulsos que parecían urgentes eran solo reflejos automáticos. La vida moderna fomenta la comparación constante. Observamos a los demás, medimos los nuestros. Ajustamos nuestra imagen. Esto consume atención de forma silenciosa y continua. La práctica de regreso al centro interrumpe este ciclo. No elimina el mundo exterior, pero redefine la relación con él. Ya no es necesario luchar por la atención. Ella se estabiliza cuando encuentra coherencia interna. Si al escuchar estas palabras, sientes un reconocimiento tranquilo y sin ansiedad, esto indica que tu atención ya ha comenzado a reorganizarse. No es un esfuerzo consciente, es una respuesta natural al espacio creado. Cuando algo interior se relaja, el interés regresa, no como emoción, sino como claridad. Si esta idea resuena en ti, es señal de que algo en tu interior ya ha despertado. No apresures este proceso. La atención que proviene del silencio crece mejor cuando no se observa de cerca demasiado. Simplemente permanezca presente, permitiendo que la dispersión se disuelva lentamente. En el siguiente paso observaremos cómo este retorno no es solo mental, sino también un proceso de purificación interior, un fino ajuste entre lo que sentimos, pensamos y vivimos, sin ruptura, sin imposición,
Cuando la atención comienza a estabilizarse, surge naturalmente una sensación de limpieza interior. No se trata de eliminar pensamientos o emociones, sino de permitirles pasar sin acumular. Este proceso es similar a lo que sucede en una corriente, cuando el agua vuelve a fluir después de un periodo de estancamiento. No es necesario quitar nada por la fuerza. El movimiento mismo hace el trabajo. La purificación, en este sentido, no es un acto moral ni una corrección de fallas personales. Ella sucede cuando dejamos de cargar lo que ya no es necesario cargar. Muchos. Las tensiones internas no existen porque algo esté mal, sino porque algo ya cumplió su propósito. Funciona y aún no ha sido lanzado. La atención presente crea el espacio necesario para esto. Ocurre la liberación. Diariamente acumulamos impresiones, expectativas y reacciones que no tienen salida. Los pequeños inconvenientes se convierten en pesos invisibles. Al regresar al centro, comenzamos a percibir estas capas más claramente, para no analizarlos excesivamente, sino reconocerlos como movimientos naturales que pueden disipar cuando no están alimentados. Este regreso al centro no requiere aislamiento del mundo. Puede suceder en medio de actividades comunes, siempre y cuando haya un cambio sutil en la forma de ser. En lugar de actuar, siempre desde la prisa, surge la posibilidad de actuar desde la presencia. En lugar de reaccionar inmediatamente, aparece un breve intervalo, casi imperceptible, en el que la atención descanse antes de responder. Es en este intervalo que se produce la purificación. La respuesta deja de ser automática y se vuelve ser apropiado al momento. Ya no nos guiamos únicamente por viejos hábitos o impulsos acumulados. Una atención clara permite elecciones más simples, más alineadas con lo que está sucediendo ahora, no lo que está estancado en el pasado o lo que se proyecta hacia el futuro. El cuerpo participa activamente en este proceso. La respiración se profundiza sin ser controlado. Los músculos liberan tensiones innecesarias. La postura se ajusta en consecuencia espontáneo. Estos signos indican que la atención ya no está solo en la mente y ha regresado, ocupando todo el cuerpo. Cuando esto sucede, hay un sentimiento de unidad que no se da. Necesita ser nombrado. Poco a poco, el centro deja de ser un punto fijo y se convierte en un estado, un lugar dentro de él al que se puede volver incluso en situaciones difíciles, no como un refugio que evite el mundo, sino como una base que nos permita atravesarlo con más estabilidad. La purificación, la continuidad ocurre precisamente porque este centro no cierra, permanece permeable. En la vida moderna, se nos anima a acumular experiencias, información e identidades. Al volver al centro se realiza el movimiento contrario. Simplifica. Quitar capas hasta que no quede nada. Solo lo esencial. Y lo esencial, curiosamente, es suficiente. Tú. No hay sentimiento de pérdida en este proceso, solo de creciente ligereza. Cuando se purifica la atención, el interés se vuelve más sutil. Ya no buscamos estimulación intenso para sentirse vivo. Lo simple se vuelve suficiente. Un gesto, un sonido, un descanso. Todo encuentra su lugar. Este estado no es permanente, pero puede ser reconocido y redescubierto. En el siguiente paso, observaremos cómo esta purificación interior se expande naturalmente, para la relación con el mundo, creando una armonía silenciosa entre lo humano y lo que no se ve, pero se siente continuamente. Cuando volver al centro se vuelve familiar, algo cambia en la forma de relacionarnos con el mundo. Las situaciones externas ya no parecen fuerzas que nos empujan de una dirección a otra, lado al otro. Llegan a ser percibidos como movimientos con los que podemos armonizarnos. Esta armonía no es pasividad o indiferencia, es una manera de participación silenciosa en el flujo de la vida. Los humanos tienden a creer que están separados de lo que no pueden ver. Actúa como si el mundo era un escenario fijo y él era un agente aislado que intentaba imponerse. Pero, al estabilizar la presta atención, esta separación comienza a disolverse. Nos damos cuenta de que nuestras acciones, los pensamientos y las emociones son parte de un campo más amplio, en constante interacción. Nada sucede de forma aislada.
Todo responde a algo. La armonía surge cuando dejamos de intentar controlar este campo y comenzamos escúchalo. No se trata de renunciar a tu voluntad, sino de ajustarla. Hay momentos para avanzar y momentos para retirarse, tiempos para hablar y tiempos para callar. Cuando la atención es claramente, estas diferencias se hacen evidentes sin necesidad de un análisis prolongado. O el cuerpo sabe cuándo actuar. La mente sigue. Lo invisible no aparece como algo lejano o demasiado misterioso. Se manifiesta en pequeños ajustes a la vida cotidiana, al elegir, no responder de inmediato, en percepción que un camino alternativo es más apropiado, en el sentimiento de que algo exige esperar, incluso cuando las prisas parecen justificables. Esta percepción no proviene de la creencia, sino de sensibilidad refinada. La armonía también se expresa en la forma en que afrontamos lo inesperado. Cuando algo escapa a la planificación, la reacción automática suele ser la resistencia, pero presta atención estabilizado, surge otra posibilidad. En lugar de luchar contra el cambio, hay que escuchar de lo que trae. No siempre es cómodo, pero casi siempre es esclarecedor. Los invisibles se comunica precisamente a través de estas variaciones. Al interactuar con otras personas, esta armonía se traduce en presencia real. No lo es. Es necesario convencerse, corregirse o afirmarse todo el tiempo. La atención tranquila crea un espacio donde los demás pueden mostrarse tal y como son. Esto no elimina los conflictos, pero redúcela. Es necesario transformarlos en enfrentamientos. Muchas tensiones se disuelven cuando no son alimentados por una reacción inmediata. Vivir en armonía con lo invisible no significa vivir sin desafíos. Significa cruzarlos con menor fricción interna. La energía que una vez se gasta en resistencia se convierte en claridad. La claridad, a su vez, guía decisiones más simples y efectivas. El esfuerzo disminuye, no porque hacemos menos, sino porque hacemos lo que corresponde en este momento. Esta práctica no promete respuestas definitivas. Ofrece alineación, un ajuste continuo entre lo que sucede afuera y lo que se mueve adentro. Cuando esta alineación es presente, la atención no se pierde fácilmente. Incluso a través del ruido hay un hilo. Silencio que conduce de regreso al centro. La armonía no es un estado permanente que deba alcanzarse, sino un movimiento que debe lograrse. Reconocido repetidamente. Cada regreso profundiza la sensibilidad. Cada ajuste fortalece confianza en esta forma de ser. Y poco a poco, lo invisible deja de parecer lejano, convirtiéndose en una parte natural de la experiencia diaria. En el próximo y último momento, reuniremos todo esto en un cierre silencioso, permitiendo que la atención descanse sin buscar conclusiones, abriendo espacio para una pregunta que continúa resonando incluso después de que las palabras cesan. Llega un momento en el que ya no es necesario guiar la atención. Ella descansa solo, como algo que ha encontrado su lugar natural. No hay ningún esfuerzo por mantenerlo, ni ansiedad por perderla. Solo hay una sensación de presencia tranquila, como si todo estuvo, por unos momentos, exactamente donde debería estar. En este punto, nos damos cuenta de que la práctica nunca se trató de adquirir algo nuevo. No se trataba de desarrollar una habilidad poco común o alcanzar un estado especial. Siempre se ha tratado de eliminar interferencias, sobredejar, de interrumpir lo que ya sabías hacer. La atención despierta cuando dejamos de perturbarlo. El mundo que nos rodea sigue siendo el mismo. Las tareas siguen existiendo. Las incertidumbres no desaparecer. Pero la relación con todo esto cambia de manera sutil y profunda. Ya no hay misma urgencia por controlar cada detalle, ni la misma tensión ante lo que no puede ser predicho. La atención clara acepta la impermanencia, no como una amenaza, sino como un movimiento natural de la vida. Esta forma de ser no te vuelve distante ni indiferente. Por el contrario, hace que cada encuentro sea más real, cada elección más consciente, cada pausa más significativo. La atención deja de ser algo que usas y se convierte en algo que eres, independientemente de lo que esté pasando. En este camino silencioso emerge una confianza que no depende de garantías externas.
Una confianza en el ajuste constante entre lo que se mueve dentro y lo que presenta afuera. Incluso cuando hay duda, no paraliza. Incluso cuando hay cambios, ella no se desorienta. La atención sigue siendo un eje discreto, siempre accesible. Quizás la mayor transformación sea darse cuenta de que no es necesario anunciar este estado, no es necesario mostrarlo, defenderlo o explicarlo. Se manifiesta en forma de escucha, responder, esperar, en elecciones simples, casi invisibles, y es precisamente porque llamar la atención que despierte interés. Cuando uno vive desde este centro, algo a su alrededor responde, no como reconocimiento inmediato, sino como resonancia. Las situaciones se organizan con menos conflicto, las relaciones encuentran más espacio, incluso el silencio se vuelve más cómodo, o lo invisible deja de ser una idea lejana y se convierte en una presencia sentida en la vida cotidiana. Cerrar esta reflexión no significa cerrarla. Al contrario, está permitiendo que continúe sin palabras. Deja que la atención, ahora más clara, observe por sí sola. ¿Puedes tomar esto? Escucha los próximos momentos de tu día, sin intentar reproducir nada, solo permitiendo. Si este viaje tuviera sentido para usted, si le trajera un reconocimiento tranquilo en lugar de emoción fugaz, considere permanecer cerca. Regístrate y sigue caminando con nosotros a lo largo de este camino silencioso, donde cada paso se trata menos de llegar y más de percibir, porque quizás la pregunta que queda no es cómo llamar la atención, sino algo más, profundo y abierto. Y si lo que llamamos destino no fuera un plan fijo, sino simplemente el susurro constante de presencias invisibles que nos acompañan desde el principio, esperando simplemente que guardemos silencio para escuchar.